Perfecto, ahora sí ya empezó la grabación. Como les comentaba, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema número 5 para poder ponernos al día y estar un poco adelantados a sus teorías. Y vamos a ver el tema de citoplasma, citoesqueleto y organelas fibrilares. Dentro de este tema, nosotros habíamos hablado hace un par de clases ya todo lo que concernía a el contenido y continente en este caso de las células, ¿no? Y habíamos dicho cómo el citoplasma va a ser o va a representar este medio líquido en el cual se encuentran, por así decirlo, ubicadas las organelas celulares. Recuerdan que habíamos hablado de este tema tal, que le va a dar la estructura y sobre todo teníamos también al citoesqueleto. Pero para poder empezar a hablar del citoesqueleto y poder hablar de detalles un poco más específicos, me gustaría que, a ver, ¿a quién tenemos aquí? Que Juan Pablo nos diga, ¿no? ¿Qué es el citoesqueleto? Es un tema que ya hemos tocado un poco hace un par de sesiones, así que quiero que me digas qué es lo que entiendes tú por citoesqueleto, por esta organela. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por lo que tengo entendido es como una red dinámica de proteínas, más o menos. Como le estaban explicando en la clase anterior, es como que no es estático, sino es dinámico más que nada. Y que en su interior hay células eucariotas y también de esto hay filamentos internos, intermedios y demás. Ya, perfecto. A ver, Alejandra, ¿qué me dices tú? ¿Qué opinas que es el citoesqueleto? Juan Pablo nos ha dado una muy buena idea, pero tal vez tienes un concepto un poquito más claro, entiendes un poquito más de esto. A ver, ¿qué opinas? Buenas noches. Para mí, el citoesqueleto sería la parte de la célula que la protegería, sería como un soporte. Sí, perfecto. Y Justo habíamos... también, Ajá, sí, continúa. Continúa, continúa. y también este tiene microfilamentos de actina que le permiten también la contracción muscular, el movimiento celular y su división. Perfecto. Justamente nos has mencionado características muy importantes de todo el citoesqueleto. Y exacto, ¿no? Me gusta mucho un término que usaste, que es el tema del soporte, el tema estructural, porque ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto que el citoesqueleto era como una malla, ¿cierto? Que estaba compuesta, como ustedes mencionaron, teníamos a los filamentos de actina, a los filamentos intermedios también, y vamos a tener a los microtúbulos, los cuales conformaban esta como malla o red que no se veía tan bien en en microfotografía electrónica, que lo que nos permitía era que la célula pueda mantener su estructura, ¿cierto? Que ésta no vaya a colapsar y que las organelas sobre todo se encuentren ubicadas en determinado espacio y estas no se encuentren flotando o se pierda la estructura celular. Así que sí, la verdad es que tienen un concepto bastante claro, bastante bueno de lo que es el citoesqueleto y me alegra bastante, en serio. Así que bueno, continuemos. Como ya sabemos, el citoesqueleto va a ser una organela muy importante, que la vamos a ver desde tres puntos de vista. La primera va a ser estructural. Como ya sabemos, esta va a conformar una unidad estructural que ya vimos que está basada en tres puntos, que van a ser los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. De igual manera lo vamos a poder ver de manera funcional, ya que este va a funcionar desde una unidad biológica y también desde el punto de vista genético, la cual nos dice que va a tener una gran cantidad de información. Algo importante que tenemos que recordar sobre la teoría celular es que todo organismo va a estar conformado por una unidad biológica. Es decir, esta va a constar de estructura, función e información, que va a ser la célula. Continuamos hablando un poquito más acerca de este tema. Y como vemos, el tema del citoesqueleto en sí nace en 1970, ¿no? Lo van a plantear los siguientes investigadores, que en este caso serían Porter, Buckley y Walsewicz. No sé bien cómo se pronuncian estos nombres, disculpen la mala pronunciación, en el cual nosotros entendemos al citoesqueleto como este retículo microtrabecular.
Es decir, lo vamos a entender como una red o una malla que nos va a permitir justamente esto, ¿no? El poder darle estructura a las células. Este de aquí y justamente esta organela la vamos a identificar mediante microscopio electrónico. Y esto es algo muy importante el cómo se va a reconocer, ya que no lo vamos a ver de manera tan directa como podríamos reconocer otro tipo de organelas, sino que normalmente lo vamos a reconocer con algo denominado fluoresceína, ya que esto lo que va a permitir es que se resalten estas fibras, las cuales la conforman, para que podamos apreciarlos. ¿Qué va a pasar? Esta fluoresceína va a ser verde y nos va a permitir el poder observar a los microtúbulos. De igual manera, también vamos a apoyarnos de dos compuestos más, que en este caso van a ser la cumarina y la rodamina, los cuales, como les comentaba, van a ser estas tinciones y todos de igual manera van a ser fluorescentes que nos van a permitir, la primera, a poder ver los microtúbulos, la cumarina a poder identificar a la tubulina específicamente y la rodamina a los microfilamentos de actina. Así que esto va a permitir identificarlo, ¿no? Cuando hablamos acerca del tema de las tinciones. Además, como vimos, este va a ser un retículo formado de finas trabéculas que va a sostener a a los orgánulos citoplasmáticos, ya sean las mitocondrias, el retículo endoplasmático, y justo comentaba Juan Pablo, esta va a ser una estructura bastante dinámica, la cual va a responder a cambios morfológicos y fisiológicos. Un cambio fisiológico era justo el que nos comentaban hace poquito, que es en el tema de la mitosis, que justamente ellos van a ser los que nos permitan la formación del uso, que va a ser uno de los componentes más importantes para que se vaya a mediar esta división celular. a- sí, la división celular. Así que, en resumidas palabras, ¿qué va a hacer el citoesqueleto? El citoesqueleto va a ser un retículo de finas trabéculas. Es decir, estas van a ser fibras que van a estar dentro de la célula a manera de red y van a ser bastante delgadas, ¿no? Van a ser muy, muy, muy delgadas y se van a encontrar atravesando la célula. Más o menos, esta es la estructura que tomaría el citoesqueleto. Como vemos aquí, en este caso nos encontramos viendo una célula epitelial. Yo lo veo, la verdad, como si fuera un eritrocito, donde vamos a darnos cuenta de cómo están dispuestas estas organelas. En la parte de la base vamos a darnos cuenta que tenemos al núcleo, ¿no? Posterior al núcleo podemos identificar al retículo endoplasmático rugoso porque vamos a tener aquí una gran cantidad de ribosomas y, como sabemos, asociado a él siempre vamos a tener el retículo endoplasmático liso, vamos a tener aquí la formación con el aparato de Golgi, el cual nos va a permitir la formación de vacuolas, que era justo lo que estábamos viendo en clases anteriores. Pero vemos acá algo muy, pero que muy interesante, y es la presencia de estos tubos. Y justamente estos tubos van a ser los microtúbulos, que van a ser uno de los componentes más grandes de el citoesqueleto. De igual manera, la imagen nos hace referencia también a cómo es que podemos identificar nosotros a los filamentos intermedios, que en este caso van a encontrarse en la zona apical del eritrocito, y también a los filamentos de actina, que serían los microfilamentos en los cuales se van a encontrar dentro de las microvellosidades. Estas ubicaciones van a ser muy, pero que muy importantes, ya que vamos a ver un poco más adelante, detallando cada uno de ellos, el por qué es que siguen ellos determinada estructura, ¿no? ¿Cuál va a ser la función en sí que va a cumplir cada uno de estos tubos que por algo se distinguen? Así que bueno, en acá también podemos ver en una célula nerviosa cómo es esta distribución. Nos damos cuenta de que, a diferencia de este eritrocito, dentro de una célula nerviosa, esta red de tubos toma una formación distinta. Vamos a darnos cuenta cómo los microtúbulos se encuentran como enredados. No sé si lo pueden notar en la parte del axón. Vamos a darnos cuenta cómo estos microtúbulos se encuentran como que formando una red bastante enredada, por así decirlo, junto con los que serían los filamentos intermedios, y los filamentos de actina lo que nos van a permitir es la formación de las dendritas. Así que sí. Y en la parte de acá estamos viendo a esta célula en división, la cual se encuentra en mitosis, ¿no? Y se está formando el uso mitótico, el cual nos va a permitir que se medie la división de las dos células.
Así que sí, vamos a darnos cuenta de que estos tubos, como comentaba Juan Pablo, van a ser bastante dinámicos, dependiendo de la célula en la que nos encontremos o de la situación fisiológica, como en este caso veíamos la mitosis en la cual se encuentra la célula, van a poder variar un poco el tamaño y sobre todo la estructura y la disposición que vayan a tener estas fibras. Así que bueno, continuemos chicos. En aquí podemos darnos cuenta de cómo es que se van a ver estas organelas. Ven un segundito que está cambiando. Perfecto. En este caso tenemos una célula mucho más definida, ¿no? En acá podemos identificar al núcleo y luego vamos a tener a estas organelas membranosas, como ya comentábamos, que serían el retículo endoplasmático rugoso, el liso, aparato de Golgi, las vacuolas, y nos damos cuenta cómo en acá resaltan estos tubos, ¿no? Estos tubos que van a ser como unas estructuras bastante alargadas a lo largo de toda la superficie. Entonces, si nosotros echamos un ojo un poquito o de manera un poco más específica, vamos a ver la siguiente división. Más o menos así se vería el citosol, que como habíamos visto va a ser este medio líquido en el cual van a estar contenidas todas las organelas celulares. Y luego, ay chicos, se me había olvidado comentarles que por fin necesito que me prendan sus cámaras porque es reglamento interno de APP, así que se los agradecería un montón realmente. Y ahora sí, continuamos. Y ya con respecto al citosol, como vamos a ver, no va a ser este medio líquido que le va a permitir a las organelas el poder tener un espacio específico en el cual ordenarse. Y luego vamos a ver al citoesqueleto, que en este caso yo sé que no está muy bien definido, pero se vería más o menos así, como una red muy estrecha de múltiples túbulos organizados de una manera bastante definida, la cual le va a permitir darle a la célula, como veíamos, la estructura a la membrana y también esta posición específica a cada una de las organelas. Continuemos. Hablemos acerca de las funciones que va a tener el citoesqueleto. Una de las funciones más importantes, que era la que veníamos conversando, es que el citoesqueleto lo que busca es el poder mantener la forma de las células. De igual manera, como ya habíamos comentado, mantiene la posición de las organelas y también algo muy importante es que esta de aquí, es que estos túbulos lo que van a permitir es que van a mediar el transporte dentro de la célula, ya que van a ser, o mejor dicho, van a formar como pistas, las cuales vayan a permitir el movimiento de las organelas, de los cromosomas y de otras estructuras. De igual manera, va a formar parte de las organelas motoras, como los cilios y flagelos, que vamos a darnos cuenta cuál es la importancia que tiene todo esto y está principalmente relacionado con el tema de los microtúbulos y además nos va a permitir formar sitios para poder fijar el ARN mensajero. De igual manera va a intervenir en la transmisión de señales del ambiente extracelular al interior, hacia el interior de la célula. No sé si recuerdan, pero hace unas horas cuando hablábamos acerca de membrana plasmática, justo estábamos viendo que cuando hablábamos acerca de la membrana, disculpen el dibujo, nosotros íbamos a tener a proteínas periféricas. Cierto, teníamos proteínas periféricas las cuales estaban asociadas nada más a una de las monocapas de esta membrana fosfolipídica, la cual en este caso digamos que va a ser esta nuestra monocapa luminal, ¿no? Y estas de aquí se encontraban estrechamente relacionadas con los microtúbulos, ya que permitían que se puedan captar señales que venían desde el ambiente extracelular, se captaban las señales con las proteínas periféricas y justamente son los microtúbulos los cuales van a permitir esta conexión de las señales para que llegue al medio extracelular. No va a ser necesariamente aquellas las cuales van a transportar el mensaje, porque como habíamos visto, este mensaje en sí va a estar mediado por medio de las proteínas, las cuales van a ir activando una cascada de segundos mensajeros, ¿no? Vamos a tener a una gran composición de moléculas, las cuales van a cumplir determinadas funciones para poder traducir esta señal. Pero lo que van a hacer los microtúbulos es que van a permitir que estos compuestos, los cuales median las señales, lleguen a transportar la información al núcleo. A eso quiere llegar. Van a ser un mediador para la transmisión de las señales. Y de igual manera, como habíamos visto, vamos a tener también un orden en el grosor de los tubos, los cuales van a conformar al citoesqueleto.
¿Por qué? Porque vamos a partir del más grueso, que en este caso serían los microtúbulos, para luego continuar con los filamentos intermedios y finalizar con los filamentos de actina o los conocidos microfilamentos. Para ser un poco más específicos, en acá vamos a ver exactamente cuáles son las dimensiones que mantiene cada uno. En este caso vamos a darnos cuenta de cómo los microtúbulos, que en este caso están compuestos por tubulina, van a tener aproximadamente un diámetro de 25 nanómetros. Mientras que en este caso los filamentos de actina, que van a ser los microfilamentos, van a tener un diámetro nada más de 7 nanómetros. Y los filamentos intermedios van a encontrarse justo entre un punto medio entre ambos, aunque está un poco más tirando para los filamentos de actina, ellos van a tener un diámetro de 10 nanómetros. Y esto es bastante importante porque dependiendo del grosor que tengan, vamos a darnos cuenta de cuál va a ser la función que van a tener, ya que como vemos los microtúbulos son aquellos los cuales son más grandes y de hecho viendo un poquito más acerca de la conformación que tienen, nos vamos a dar cuenta que van a ser mucho más rígidos también, ¿no? Entonces van a permitir que se pueda tener o que se pueda, sí, van a permitir que la célula se encuentre de una mejor manera distribuida. Van a permitir que no colapse, ¿no? Que era lo que conversábamos. Y acá tenemos ya otra imagen donde podemos ver de igual manera cómo se ven en otra disposición los microtúbulos, los filamentos intermedios, donde vemos a su unidad fibrosa y los monómeros de actina. Pero no se preocupen, vamos a ir detallando uno a uno en las siguientes diapositivas. Como habíamos visto, el citoesqueleto va a tener tres componentes principales. En este caso empecemos con los microtúbulos. Como ya sabemos, los microtúbulos van a estar compuestos principalmente por la tubulina. Pero esta tubulina no va a ser nada más un tubo enorme, el cual va a encontrarse ahí, va a estar fijado y vamos a encontrar a la tubulina directamente. No, sino que va a pasar. Nosotros vamos a tener a dos subunidades de la tubulina. En este caso va a ser la alfa tubulina y la beta tubulina, las cuales van a unirse para poder formar los protofilamentos. Es decir, se van a ubicar de la siguiente manera. Vamos a tener a una beta tubulina, una alfa tubulina, una beta tubulina y una alfa tubulina hasta poder formar una cadena. Luego, ¿qué pasa? Vamos a unir 13 de estas cadenas para recién poder formar este microtúbulo. Y algo bastante interesante también es que el microtúbulo, aunque está formado de 13 protofilamentos, pues no va a ser una malla, sino lo que va a pasar es que gracias a los centriolos van a tener o van a tomar esta formación de tubo. Es decir, vamos a ubicar a los 13 protofilamentos de manera circular y van a ubicarse más o menos así, ¿no? Y van a ser estos centriolos los cuales van a poder darle la función que cumple un microtúbulo, como en este caso el poder estructurar los flagelos, como vemos aquí de un espermatozoide, nos va a permitir también poder formar estos cilios en una célula fotorreceptora y también nos va a permitir la motilidad. Igualmente formando cilios. Continuemos ahora con los siguientes componentes. En este caso vamos a tener a los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios lo que van a permitir es darle, no recuerdo bien cuál es el término específico para esto, pero ellos le van a dar la resistencia a la tensión, exactamente, y también van a mediar la estructura celular. ¿Qué va a pasar con ellos? Un segundito que me están explotando el WhatsApp. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar con los filamentos intermedios? Ellos van a cumplir funciones bastante importantes. Dentro de ella es que ellos van a ser los encargados de poder fijar a las organelas. Y no solamente a las organelas, sino que también van a poder mediar el formar, no sé si pueden apreciar en esta imagen, pero forma como una capita sobre el núcleo, para que el núcleo siempre tenga la posición que debe tener. En este caso vemos cómo este núcleo se encuentra mucho más hacia la parte basal, pero normalmente vamos a tener, o bueno, no normalmente, pero en determinadas células vamos a tener a un núcleo central. Bueno, y este núcleo se va a mantener central y no va a irse hacia otros lados o ubicarse hacia un espacio de la membrana gracias a los filamentos de actina.
Y algo muy importante también, mejor dicho, los filamentos intermedios, perdóname chicas, estoy un poquito cruzada. Y algo también muy importante es que estos filamentos intermedios lo que van a permitir es el poder formar las estructuras de adhesión celular, que lo vamos a detallar un poquito más adelante, y también van a poder fijar a las células con el medio extracelular. En este caso, digamos que este va a ser nuestro glicocálix y el que va a mediar esta unión justamente entre célula y glicocálix para que se mantenga fija con respecto al entorno que va a tener el resto de células, pues van a ser los filamentos intermedios, los cuales van a permitir que se encuentre en la posición y no vaya pues la célula a perder la conformación que debería tener en ese tejido. Y luego vamos a tener ya por último a los filamentos de actina o a los microfilamentos, los cuales van a ser un tipo de tubo, un tipo de componente de este citoesqueleto muy importante para una función que cumple nuestro organismo, que es la contracción muscular. En este caso, vamos a ver cómo se da la conformación de la sarcómera. Más o menos es así, donde vamos a ver a la unión de la proteína actina y a la miosina, las cuales, gracias al consumo y al uso del ATP, lo que van a hacer es que van a mediar el movimiento de la contracción. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener la miosina fija y cuando se dé la activación por medio de la fosforilación, si no me estoy equivocando, del ATP, la actina va a pasar a poder contraer a la miosina. Es como si estas se encontraran de esta manera y se juntaran, ¿no? Y este paso, gracias a estas de aquí, que no recuerdo bien cuál es el término de las proteínas de acá, se me pasó el nombre, chicos, discúlpenme. Estas van a hacer que se pueda mediar que la actina suba sobre la miosina y se vaya a dar la contracción del músculo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, así que por eso no se preocupen. Y también justamente son los filamentos de actina los cuales van a permitir la división celular. Como les comentaba, son aquellas las cuales forman el uso mitótico que va a permitir que la célula pueda pasar de ser una sola a poder dividirse luego del proceso de mitosis. Ahora sí, entremos a detallar un poquito más cada uno de los componentes. En primer lugar, vamos a tener a los microtúbulos. Como habíamos visto, estos eran los tubos, por así decirlo, que tenían mayor diámetro. Creo que en la parte superior decían que tenían 25 nanómetros, pero como ya sabemos, pues van a tener entre 25 a 24 nanómetros de diámetro. Y algo muy importante también es el espesor que van a tener, que van a ser 5 nanómetros, ¿no? Que como ya habíamos visto está formado por los protofilamentos, porque cada protofilamento, que van a ser en total 13, van a ser los que van a formar al microtúbulo final. Estos van a ser bastante rígidos y algo muy interesante de los microtúbulos también es que si nosotros ejercemos presión, estos se van a quebrar justamente por esta rigidez que tienen, ¿no? Y habíamos visto que las dos subunidades globulares, las cuales lo conforman, o mejor dicho, las dos subunidades globulares de la tubulina van a ser la alfa y la beta. Habíamos visto ya cómo es que se daba la formación de estos microtúbulos. Habíamos visto que lo que hacemos nosotros es primero poder formar el primer filamento, ¿no? Que se daba asociando a una beta con una alfa, continuamos con otra beta, continuamos con otra alfa para poder formar así el protofilamento, que era la unión de todas estas bolitas. Y luego necesitábamos juntar 13 de estas tiras, la multiplicábamos por 13 para poder formar, era más o menos así, como una mantita, ¿no? De los 13 tubos que posteriormente estos iban a, gracias al centrosoma, a poder volverse circulares y toman justamente esta composición. No sé si pueden notar que esta de aquí tiene una conformación asimétrica y algo muy importante también es que se respeta el orden que habíamos visto. Empezábamos con una beta y en este caso estamos terminando con una alfa. Y cada una de las tiras, como veníamos viendo, es a las cuales nosotros vamos a llamar protofilamento. Perfecto. Además, algo muy importante de los microtúbulos es que van a mediar el movimiento y las posiciones de las organelas en el citoplasma. Además, van a facilitar el transporte intracelular de las macromoléculas.
Y en acá vamos a ver un poquito más acerca de cómo se ven estos microtúbulos, que básicamente serían estos tubos enormes, pero enormes y bastante gruesos que vamos a tener en la parte inferior. Ujú. Y en este caso, no sé si ven, pero es como una proteína que está movilizando a una macromolécula mucho más grande y entonces está justamente utilizando estos microtúbulos que van a ser como caminos bastante rígidos por los cuales van a permitir que se lleve una molécula desde un punto a otro. Es decir, van a permitir que se facilite el transporte intracelular. Ahora hablemos un poquito más acerca del uso acromático. Y estos microtúbulos van a ser los cuales se encarguen de la separación de los cromosomas durante la mitosis y van a formar las fibras del uso acromático, las cuales van a permitir que se segreguen los microsomas. En este caso vamos a tener dentro de la división celular el uso de ¿qué? De dos centriolos. Es decir, vamos a tener 9 sets de microtúbulos. Y esto es algo muy importante también, es que van a permitir que se vaya a condensar el material genético hasta poder llegar a pasar de la cromatina hasta poder formar un cromosoma. Todo el tema de la mitosis y tal lo vamos a ver un poquito más adelante, así que por eso no se preocupen, pero lo que nos quiere decir es que justamente los microtúbulos van a ser aquellos los que se van a encargar de que pueda darse esta división del material genético celular, formando el uso acromático. Creo que hace ratito había dicho que eran los microfilamentos, pero los microfilamentos también se van a relacionar con esto. Vamos a ver un poquito más adelante específicamente en qué sección, así que no se preocupen. Ahora hablemos acerca de los protofilamentos, que como habíamos visto es como la unidad estructural de un microtúbulo. ¿Cuántos protofilamentos necesitábamos para poder formar un microtúbulo? En este caso eran 13, ¿no? Uníamos 13 protofilamentos para poder formar el microtúbulo. Ujú. Perfecto. Ahora nos va a decir, cada subunidad globular va a constar de una sola molécula de tubulina. Ujú. Ya, las subunidades se van a disponer en hileras longitudinales y como ya habíamos visto, estas son llamadas protofilamentos y se van a alinear de manera paralela. Y vamos a ir del eje mayor del túbulo, al eje mayor del túbulo. Nos dice también que en un corte transversal vamos a ver cómo estos microtúbulos casi siempre van a constar de 13 subunidades por cada una de las circunferencias, que era justamente lo que veíamos, cómo tenemos que asociar 13 protofilamentos para poder formar un microtúbulo. Y además nos dice también un poquito, básicamente lo que ya habíamos estado checando, que cada protofilamento va a presentar una estructura asimétrica constada por la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Continuemos hablando ahora de el siguiente componente, que en este caso son los microtúbulos, o como habíamos visto, son los denominados filamentos de actina. A ver, cuando hablamos acerca de ellos, primero tenemos que entender cuál va a ser la función que van a cumplir. Ellos van a servir como andamio para poder determinar la forma celular. Además, de igual manera que los seguíamos hablando de los microtúbulos, perdón. Como ya habíamos visto, estos van a formar las pistas y las carreteras para que se muevan las organelas y las vesículas, van a formar las fibras del uso para poder separar a los cromosomas durante la mitosis y se van a disponer de forma geométrica dentro de los flagelos y cilios para la locomoción, cosa que es algo muy importante, ¿no? Justamente los microtúbulos van a ser los cuales vayan a encargarse de la formación de los flagelos y los cilios. Además, como ya habíamos dicho, el ensamblaje es mediante heterodímeros de tubulina, los cuales se adicionan en el extremo de crecimiento. Además, el ensamblaje es dependiente de GTP, es decir, que para que nosotros ensamblemos un microtúbulo vamos a requerir sí o sí de energía. Y algo muy interesante también de los microtúbulos es que mejor dicho, va a presentar polaridad. Es decir, va a tener dos extremos diferenciables entre positivo y negativo. Esta polaridad estructural lo que va a permitir es que el microtúbulo pueda ser un factor bastante importante con respecto al ensamblaje de las organelas y va a participar en actividades mecánicas dirigidas. Y básicamente es lo que estábamos viendo. Vamos a tener a un extremo de crecimiento, el cual va a estar justo en la parte positiva del microtúbulo. Y este de acá va a requerir del GTP para poder irse ensamblando.
y nos damos cuenta cómo siempre se repite y se respeta la misma secuencia, mientras que se van perdiendo un par de componentes que en este caso se van separando, las subunidades de tubulina, se van ensamblando otras nuevas, porque ya habíamos visto que estos microtúbulos van a ser bastante importantes para que se mantenga el soporte de la célula. Entonces vemos cómo van a ir creciendo en el extremo de crecimiento o el extremo de elongación y siempre se va a respetar el orden, que digamos que estamos partiendo de una beta, continuamos con una alfa, luego con una beta, para que no se pierda esta simetría que van a tener. Bueno, ahora también algo muy importante es que nosotros vamos a tener proteínas que van a estar relacionadas al microtúbulo. En este caso vamos a hablar de las PRM, que van a ser justamente esto. ¿Y qué va a pasar? Estas proteínas relacionadas con el microtúbulo van a tener constantemente, o mejor dicho, preferentemente, una porción globular o una cabeza, como vemos aquí, la cual se va a fijar al lado del microtúbulo. Y luego van a constar también de una porción filamentosa o una cola que lo que va a hacer es que se va a extender hacia afuera a partir de la superficie del microtúbulo. Y se preguntarán, a ver, Shirley, ya bacán. Entonces, no solamente tenemos este microtúbulo que está compuesto por estos 13 protofilamentos y además va a constar de la alfa y la beta globulina, que van a ser aquellos los cuales van a estructurar el protofilamento, sino también tenemos una proteína asociada, la cual tiene dos partes. Una cabeza, la cual está ligada al microtúbulo, y luego va a tener una cola que va a necesitar del microtúbulo para encontrarse ahí. ¿Pero para qué va a servir? ¿Cuál es la función? Bueno, lo que van a hacer estos es que van a incrementar la estabilidad de los microtúbulos. Van a interconectar también estos microtúbulos y van a formar haces visibles, es decir, puentes transversales. Además, van a alterar la rigidez y sobre todo van a influir en la velocidad de los ensamblados de los microtúbulos. Justamente son ellos los cuales mediaban el proceso anterior, que justo estábamos viendo que tanto habían algunos los cuales estaban desensamblando como hay otros que se encontraban ensamblando, porque esto es un proceso bastante dinámico. Entonces, ¿qué va a pasar? Además, nos va a decir que esta actividad va a estar controlada por fosforilaciones y por desfosforilaciones. Es decir, que vamos a tener a la función de las proteinquinasas en un aminoácido particular. Entonces, en otras palabras, esta actividad de las proteínas lo que nos van a permitir es que se sigan formando los microtúbulos, que tengamos bastante presente esta fracción, la cual se va a ir, por así decirlo, desensamblando, y una nueva en donde se van ensamblando estos protofilamentos con las subunidades las cuales habíamos mencionado. Y este proceso de elongación va a estar mediado por las fosforilaciones y todo lo relacionado con fosforilaciones cuando hablamos acerca de reacciones siempre va a tener a una quinasa. Y como ya sabemos, o bueno, un dato bastante importante es que todas las quinasas, que en este caso van a ser enzimas, son proteínas. Entonces, tienen que recordar que este proceso de desensamblado y de elongación va a estar mediado por las proteínquinasas, las cuales van a mediar, como vimos, fosforilaciones y desfosforilaciones, porque en acá este proceso de elongación va a ser un proceso mediado por energía. Hablemos un poquito más acerca de los motores moleculares, los cuales vamos a encontrar. Dice. En este caso vamos a empezar con las miocinas. Estas miocinas se van a desplazar a lo largo de los microfilamentos. Van a tener más o menos esta composición y luego vamos a hablar de uno un poquito más importante que van a ser las kinesinas. Sí, te escucho. Tenía una pregunta. En las proteínas del microtúbulo, ¿esas proteínas se llamarían las MAP? Claro, Ahí. van a ser las MAP, las proteínas asociadas al microtúbulo. Exactamente. Y en este caso nos están poniendo el ejemplo de la MAP2. Gracias. Sí, sí, sí. Luego aquí ya estamos hablando acerca de los motores moleculares. En este caso estamos viendo ahora a las quinesinas, las cuales van a ser una familia de proteínas.
Estos van a constar de dos dominios motores. Vamos a tener a una cabeza, las cuales van a tener secuencias semejantes y van a ser las que se van a encontrarse desplazando por los microtúbulos. No sé si recuerdan, pero hace ratito les puse una imagen donde teníamos básicamente un microtúbulo que se veía muy rígido, que era como un... Luego teníamos a una proteína que se estaba llevando y desplazando a una biomolécula. Bueno, como ya sabemos, esta proteína de aquí van a ser las quinesinas, ¿no? Las cuales van a permitir este desplazamiento por los microtúbulos. Y además, algo muy importante es que vamos a tener a las cabezas, que van a ser las cuales se van a encontrar en contacto con el microtúbulo, y también a las colas, las cuales van a tener secuencias diferentes dependiendo de la carga la cual estas van a estar transportando. Algo importante también es que ellas se van a transportar hacia el extremo más, que como vimos es hacia el extremo en el cual se va a dar la elongación. Y también estas van a ser las que intervienen en el movimiento anterógrado. Y luego, por último, dentro de las proteínas motoras también, vamos a tener a las dineínas, las cuales van a ser las responsables del movimiento de los flagelos y los cilios, los cuales, como habíamos visto, van a ser estas proteínas motoras. Sí, van a ser estos componentes motoras, como en este caso teníamos a la colita de los espermatozoides, los cuales van a permitir que estos se desplacen para poder llevar a cabo la fecundación. Y estos de aquí no van a ser nada más compuestas por microtúbulos, es decir, no es nada más un microtúbulo ensamblado, sino que van a tener que asociarse a la dineína para que puedan mediar este movimiento. Estas dineínas van a ser proteínas bastante grandes, es decir, van a constar con de 9 a 10 cabezas grandes, es decir, 10 cabezas globulares, y se van a mover hacia el extremo menos del microtúbulo, es decir, van a tener un movimiento retrógrado. Y además, estos lo que van a permitir es que van a generar fuerza para el movimiento del cromosoma durante la mitosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos recapitulando, no? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Es que cuando hablamos acerca del movimiento que se va a dar gracias a los microtúbulos, vamos a tener dos tipos de movimiento. Regresemos con la imagen de aquí. Vamos a tener un movimiento cuando está yéndose hacia el extremo más, que va a ser un movimiento anterógrado. Y si nos vamos hacia el extremo menos, va a ser un movimiento retrógrado. El movimiento anterógrado va a estar principalmente asociados a las quinesinas, mientras que el retrógrado va a estar asociado a las dineínas. Y lo que nos va a permitir es justamente este movimiento que van a tener los cilios y los flagelos. Listo. Ahora continuemos hablando del siguiente componente, que en este caso son los microfilamentos. Los microfilamentos van a ser finas fibras proteicas. Como habíamos visto, estos de aquí eran los tubitos, por así decirlo, que tenían una superficie mucho, mejor dicho, un diámetro mucho más pequeño que los otros dos, que eran los microtúbulos y los filamentos de actina. Mejor dicho, y los filamentos intermedios. Entonces, estos van a ser finas proteicas bastante finas y también van a encontrarse en diferentes células. Van a encontrarse normalmente, como habíamos visto en una de las primeras imágenes, debajo de la membrana, y estas van a actuar como hilos, ¿no? Y van a tener aproximadamente de entre 3 a 6 nanómetros de diámetro. Estos de acá van a estar compuestos predominantemente por la proteína contráctil, que era la actina, que como ya habíamos visto, esta era una de las cuales se encontraba involucrada dentro del proceso de contracción muscular. Algo importante también que tenemos que recordar sobre su composición es que la estabilidad de esta actina va a estar controlada principalmente por el ATP, que va a ser la energía, y los iones de calcio. Van a tener funciones bastante importantes también. Es decir, como habíamos visto, ellas van a intervenir en el movimiento de las células no musculares, ya sea para el desplazamiento o la contracción del músculo. Y además, la asociación con la proteína miosina va a ser el responsable, pues como ya habíamos comentado, de la contracción muscular.
Acá vamos a tener al microfilamento, que lo único que busca esta imagen es poder darnos cuenta cómo van a variar, ¿no? Y cómo vamos a pasar de un diámetro bastante amplio, como habíamos visto, de entre 25 a 24 nanómetros, a uno mucho más pequeño, que como estábamos detallando anteriormente, va a ser de entre 3 a 6 nanómetros. Continuamos. Cuando hablamos acerca de estos microfilamentos o filamentos de actina, es importante recordar que va a ser una de las proteínas más abundantes que vamos a tener en el músculo. Va a representar al 10% de todas las proteínas que forman el fibroblasto y vamos a encontrar un 15% en amebas y plaquetas y un 2% en hepatocitos. Además, esta va a ser una proteína globular y vamos a encontrar hasta 6 tipos de proteínas actinas. Pero lo más importante, o en este caso la más representativa, es que con respecto al músculo, nada más vamos a encontrar actina alfa. Listo. Además, nos dice que esta actina alfa no es nada más una, sino que vamos a tener 4 tipos de esta actina alfa dentro del músculo estriado, cardíaco, lisovascular y el entérico. Y en las no musculares vamos a tener las variedades de beta y gamma actina. Continuamos. Además, nos dice que esta actina va a tener un rol bastante importante en la división celular. Es decir, cuando la membrana se debe romper para poder facilitar la separación de las dos células hija. Y era justamente lo que quería llegar hace rato. Había confundido este término con el del uso mitótico, pero lo que media la actina es esta división entre las células, la cual se va a llevar a cabo en la mitosis. Y esta de aquí, esta división va a estar dada por este anillo de los filamentos de actina. Y también nos dice que algo muy importante también es todo el tema de la contracción muscular, que como habíamos dicho, este se lleva a cabo gracias al movimiento de las actinas sobre la proteína miosina. Algo muy importante también es cuáles van a ser las proteínas relacionadas a la actina. Y como vemos en este caso, vamos a tener una fila realmente enorme de todas las proteínas asociadas a esta. Pero la verdad es que yo considero que las más importantes y las que sería muy, muy, muy bacano que puedan detenerse a checar antes de que den el examen serían las siguientes. En primer lugar, vamos a tener a la actina alfa, ¿no? Como ya habíamos visto, estas van a ser las cuales van a enlazar a los filamentos de actina formando los haces contráctiles dentro de los músculos y también su asociación con la miosina, que en este caso va a ser la miosina 1 o la minimiosina, la cual va a unir a los filamentos de actina a membranas o a otros filamentos. Además va a intervenir en el desplazamiento de los filamentos o las membranas y algo muy importante es que no va a polimerizar en filamentos. Y luego vamos a tener a la miosina número 2 o la miosina no muscular y en este caso va a ser, al igual que la molécula de miosina de otras células musculares, se va a encontrar sin polimerizar en filamentos gruesos y también vamos a encontrarlo que van a ser bastante delgados y en moléculas bipolares. Así que, en otras palabras, chicos, cuando puedan checar este que creo que si no me equivoco es un cuadro, el cual van a encontrar dentro de su teoría, quiero que se centren en el tema de la actina, la miosina y la troponina, que va a ser aquella proteína la cual va a permitir que se dé o que se medie la contracción dentro del músculo. Principalmente, o uno de los ejemplos que se da normalmente es esta contracción dentro del músculo esquelético. Continuamos hablando ahora ya del tercer componente. Creo que no nos falta mucho, la verdad, y es que ya van a ser aquí los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, como habíamos dicho, lo que van a permitir es esta fijación de las organelas dentro de la misma célula. Además, también va a permitir que se puedan formar las uniones entre células y también va a unir a la célula con su ambiente en este caso, ¿no? Que en este caso habíamos dicho que teníamos a nuestro glicocálix y justamente era la proteína de actina la cual permitía que se fije a esta malla para que no pierda la formación dentro del tejido. Estos filamentos intermedios son bastante interesantes porque van a estar formadas por diferentes proteínas relacionadas. Van a ser polímeros muy estables y bastante resistentes y van a ser especialmente abundantes en el citoplasma y en aquellas células las cuales van a estar sometidas a fuertes tensiones mecánicas.
Estos van a estar compuestos, o mejor dicho, van a tener un diámetro de 10 nanómetros y como le comentaba, va a proporcionarle a la célula justamente esta resistencia a las presiones, es decir, va a tener una gran fuerza de tensión, ya que su función va a consistir principalmente en poder repartir las tensiones para que no pueda romperse la célula. En este caso, digamos que tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a tener a una célula y nosotros vamos a generarle un punto de fuerza en nada más este extremo. Entonces, ¿qué pasaría normalmente? Si nosotros no tuviéramos la lactina, se generaría pero tanta tensión, la cual podría hacer que esta célula se fraccione, que esta célula colapse. Pero entonces van a ser justamente los filamentos los filamentos intermedios, los cuales van a distribuir la tensión de manera homogénea a todas las partes que van a recubrir esta membrana para que esta pueda distribuir de manera bastante uniforme y ya no se rompa la célula. Algo bastante importante también es que van a ser bastante resistentes a las fuerzas de tracción y van a ser más estables a la fragmentación química. Estas van a ser difíciles de solubilizar utilizando procedimientos leves de extracción y además algo muy interesante es que nada más las hemos identificado en las células animales. Ahora hablemos un poquito más acerca de cuáles son los centros organizadores de los microtúbulos. Como habíamos visto, los microtúbulos van a tener justamente una formación circular en la cual nosotros asociábamos a los protofilamentos, que en este caso eran 13 principalmente, los cuales se iban a ir uniendo y a estos se iban a ir acoplando las subunidades, ¿no? En acá vimos que vamos a tener un extremo negativo en el cual era donde se daba la disociación de las subunidades y un extremo positivo en el que se iba dando la elongación. Y nos decía también que todo esto iba a ser un proceso el cual se mediaba gracias a la fosforilación. Y ya que involucra la fosforilación, vamos a requerir la energía, ¿no? Que en este caso va a ser la fosforilación para pasar de GDP a tener GTP. Hablemos un poquito más acerca, como les comentaba, de estos centros organizadores. ¿Qué va a pasar? Estos de aquí, dentro del lugar citoplasmático, donde va a ocurrir esta nucleación o esta unión de los microtúbulos, donde van a estar anclados, como ya habíamos visto, al extremo menos de los microtúbulos. Ok. Estos van a estar anclados al extremo menos, lo que van a permitir es que van a mediar la organización de los flagelos y de los cilios eucariotas. Además, van a permitir la organización de la mitosis y la meiosis mediante el uso mitótico o meiótico, los cuales van a separar a los cromosomas durante la división celular. Lo vemos en este caso de la siguiente manera y cómo en las células animales estos microtúbulos del citoesqueleto van a ser típicamente nucleados por un centrosoma, que es justamente esta estructura, la cual va a ser una estructura bastante compleja, que va a contener dos centriolos en forma de barril, y estos van a encontrarse rodeados de material pericentriolar amorfo de alta densidad electrónica. No sé si en aquí, y justamente lo vamos a ver en la parte de acá. Entonces, vamos a tener a un centriolo que, como vemos en este caso, va a estar acoplado a estas dos proteínas que habíamos dicho que son las que tienen forma de barril, ¿no? Y dentro de este centriolo es el lugar en donde van a llevarse a cabo esta fijación de los protofilamentos para que ya se pueda estructurar un microtúbulo, mejor dicho. A ver. Esto va o funciona de la siguiente manera. Nosotros hablamos de estos centros organizadores cuando decimos que va a haber un centrosoma por célula. Cuando ésta se encuentra en la fase G1 o G2 del ciclo celular y se suele localizar cerca del núcleo. Nos dice también que el centrosoma se va a componer de dos compartimientos. Va a tener un compartimiento central, el cual va a estar formado por un par de centriolos dispuestos de forma ortogonal, como estábamos viendo en la imagen, y otro periférico, formado por material proteico denominado material pericentriolar.
Algo muy importante también es que, como habíamos estado checando, los microtúbulos no van a encontrarse distribuidos de manera aleatoria en la célula, ¿no? No es como que estos microtúbulos sean tubos o sean tal, los cuales estén acoplados de una esquina a la otra de la membrana, tenemos 5 por ahí distribuidos, no, sino que estos van a tener una estructura bastante definida porque van a ser los que van a encargarse de esta unión, estas estructuras que van a tener la célula. Y por eso ellos van a requerir que se formen de manera radiada a partir del centrosoma. Como ya habíamos visto, pues este centrosoma va a constar de dos centriolos, los cuales van a tener a uno orientado perpendicularmente con respecto al otro. Y además, este centriolo justamente se va a encontrar cerca al núcleo y lo que va a hacer es que va a dirigir el ensamblaje y la orientación de los microtúbulos, la orientación de las organelas y también, algo muy importante, la dirección del tráfico vesicular. Porque como habíamos visto, justamente van a ser los microtúbulos los cuales van a encargarse de poder hacer estos caminos, ¿no? De poder facilitar el transporte de las sustancias dentro de una célula. Además, algo muy importante es que en células animales el centrosoma va a ser un COM, un COMT. Este es un dato muy importante, chicos, así que sería bueno que lo recuerden porque si les quieren preguntar de dateo, muy probablemente les pongan